decisión por cuanto se hace a este mismo concepto de jubilaciones y pensiones. Por eso que yo los invito muy respetuosamente a que apoyemos el dictamen en sus términos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Javier Lozano Alarcón. ¿Para qué asunto? Para hechos, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo. Hasta por 5 minutos, senador, por favor. Muchas gracias, presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, efectivamente no hay dinero que alcance si el que dirige hace mal uso de él. Por eso decimos que coincidimos con la auditoría. La auditoría es un elemento necesario para revisar cómo está el tema del fondo de pensiones, tanto del sindicato petrolero o de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Ese 1.2 billones del que se ha hablado hasta la saciedad en esta tribuna, evidentemente alguien lo mal utilizó, alguien lo desvió, alguien se lo robó. Por eso es importante la auditoría. Pero la importancia real de la auditoría radica en el hecho de que sus resultados sean acatados y se aplique la ley con todo su peso. México es uno de los países con más altos índices de corrupción, y si logramos poner un ejemplo de ese tamaño, que se sancione a los responsables del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, créanme que el pueblo va a empezar a creer en el Senado de la República y en las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Las conquistas laborales son irrenunciables y estamos advirtiendo desde aquí a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad que no permitan que se conculquen sus derechos y sus conquistas laborales que se pretenden conculcar con la aprobación de esta ley. Les pedimos que revisen con puntualidad el artículo 3º y el 4º transitorios de la ley que estamos debatiendo. Ambos artículos son conculcatorios de derechos. ¿Dónde está la gallardía del sindicato petrolero? ¿Dónde está la gallardía del sindicato único de trabajadores electricistas de la República Mexicana, del SUTERM? ¿Dónde están escondidos porque no se pueden enfrentar a su patrón, que es el ciudadano presidente de la República? Porque han sido solapados, porque han sido puestos por los propios presidentes, los dirigentes de estos sindicatos, no por la base trabajadora. Ese es el debate que está dando el sindicalismo, que está dando en el tema del sindicalismo en México. Un debate viejo, por cierto, no es un debate nuevo. Los que provenimos del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, por eso formamos la disidencia, por eso fundamos la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, porque nunca estuvimos de acuerdo con Carlos Jongitud Barrios, porque nunca estuvimos de acuerdo con el Bester Gordillo Morales, porque nunca estuvimos de acuerdo con los líderes que iban a entregar nuestras conquistas y nuestros derechos al patrón. Por eso el debate es importante, compañeros, y por supuesto que a los trabajadores se les debe garantizar el pago de sus jubilaciones y de sus pensiones. Es una obligación del Estado y ahí hay coincidencia con ustedes. A los nuevos trabajadores mal están haciendo los líderes sindicales en permitir que se les cambien sus regímenes de jubilación y de pensión, que se les incremente la edad
y se nos diga como se nos dijo a los maestros, es que están viviendo demasiado tiempo. Antes vivían 5 años y ahora viven 19. Pues ¿qué quieren? ¿Que en cuanto el trabajador se jubile, se muera? Yo estoy convencido de que la clase trabajadora, más temprano que nunca, va a reivindicar sus conquistas y sus derechos laborales mediante los métodos de lucha que los propios trabajadores implementen, y vamos a derrotar también más temprano que tarde a los líderes charros y vamos a democratizar los sindicatos de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Señora Presidenta, con su autorización, este tema está vinculado con todos los demás, porque la decisión de hacer de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ese desfiguro que se llaman empresas productivas del Estado es una decisión, lo he venido diciendo, del modelo impuesto a este país y que tiene todas las características que estableció la OECD, se los platiqué hace algún tiempo. Mira. Dice la OECD, en varios países de la OECD, las empresas públicas todavía representan una parte sustancial del PIB, del empleo y de la capitalización del mercado. Habla mucho de ellas y dice que es necesario cambiarlas. Dice, por lo tanto, el gobierno corporativo de las empresas públicas resulta decisivo para garantizar su contribución positiva a la eficiencia económica y a la competitividad global del país. Y ahí viene el final, ¿ya? La experiencia de la OECD también ha demostrado que el buen gobierno corporativo de las empresas públicas constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una privatización efectiva, más atractiva para sus posibles compradores. El diseño de la CFE y el diseño de Pemex es de la OECD, que es una estructura diseñada para privatizar y convertir a las dos empresas en empresas de ser públicas en privadas, que es lo que se ha discutido en todo este periodo largo. Son empresas privadas, porque van a estar reguladas por el derecho privado. Es un salto verdaderamente absurdo, pero obedece al objetivo que ha tenido siempre esta presión de los grandes intereses económicos de hacer que las empresas dejen de ser empresas públicas y que el Estado no esté atrás de ellas, ¿verdad? Son los consejos de administración los que mandan. Es la privatización de las empresas, digan lo que digan. Pero lo mismo ocurre en toda la estructura que hemos visto y que se ha discutido y que van a aprobar, ¿verdad? Es una estructura que no solamente ha sido el diseño de las fuerzas económicas, no solamente ha sido para que se reforme la Constitución, ¿verdad?, sino ha sido un diseño para que además la estructura de operación de las empresas extranjeras energéticas opere de acuerdo con sus objetivos. Y podemos analizar todo el esquema y en cada una de las leyes existe un proceso privatizador. Existe un proceso privatizador, por ejemplo, en los consejos estos que hay, en donde se establece que ese consejo no tiene por qué estar regulado conforme a las reglas públicas en este país, ¿verdad? Ese fideicomiso que es el fondo, ¿verdad?, es un fideicomiso que no tiene por qué estar sometido a las reglas normales de los fideicomisos. Y así podemos recorrer todo
todo lo que hemos armado, todo lo que se ha armado, y es el diseño de las mismas fuerzas económicas que han hecho. No solamente que México cambie su reforma, su constitución, sino que haga la estructura para que sus empresas participen. Por eso enanizan a la CFE, y esto de limpia la de personal porque sus empresas son distintas, no tienen una estructura sindical como las que están aquí. Hay que liquidarlas, hay que cambiar, porque son empresas no públicas, sino terminan siendo empresas privadas. Y así decíamos está el fondo, y así está cada una de estas leyes. ¿Por qué? Porque el esquema neoliberal que nos ha sido impuesto por los factores de poder transnacional establecen esa receta. Por eso cuando aquí alguien dijo que la reforma y el fondo tienen un gen panista, pues yo me da risa porque no ven, y si no se ve el aspecto de toda una estructura, no se entiende qué pasó. Lo que ha pasado es la imposición, ¿verdad?, el triunfo de un proceso diseñado para penetrar a las empresas mexicanas en general, ¿verdad? Es una culminación, digo yo. La reforma energética significa la culminación de un proyecto geoestratégico recientemente liderado por Estados Unidos y sus aliados a través del modelo neoliberal integracionista con los instrumentos que han manejado. Es una integración que es lo que tenía que haber entendido siempre y no se entiende, y lo comentamos cuando la reforma constitucional, no se entiende porque no se estudia y no se conoce la geopolítica y no se conocen los manejos en el mundo entero de estas operaciones que están perfectamente bien diseñadas. Desde el punto de vista económico es un fracaso. Es un fracaso, ya lo dijimos, no va a haber una inversión que tenga un impacto como el que tiene una empresa pública del tamaño de Pemex para sostener económicamente al presupuesto o al país y a generar empleo. No lo va a haber, ¿verdad? Lo analizamos cuando hicimos un estudio de cómo se va a ir perdiendo. Mientras más las empresas extranjeras participen, más va a ser grande el hoyo fiscal, porque ese es el diseño. No es un diseño nuestro, es un diseño impuesto por la visión estratégica que triunfa en este momento y lleva a México a un proceso de desintegración de sus estructuras de gobierno. Le pido concluir, senador, por favor. Termino. Gracias. Por eso todos los aparatos estos que se han creado son desvinculados del Estado, ¿verdad? Son empresas del Estado, pero no pueden intervenir, lo dice la OSD, el gobierno no puede intervenir en ellas, son manejadas por sus consejos de administración y por organismos autónomos en donde no debe estar el Estado. Es lo que hay que entender. Hemos llegado a aceptar a la culminación de un proyecto estratégico norteamericano. Y viene atrás de las empresas, de estas empresas eléctricas y las empresas petroleras, vienen atrás los bancos más importantes del mundo atrás de ellas. Por eso es verdaderamente ridículo que vayan a decir que van a limpiar a Pemex y a la CFE para que puedan competir. No van a competir. Están metiendo atrás de las empresas estas a los fondos más importantes. Al haberles abierto también, ¿verdad?, con esa visión pueblerina de pensar que esto ha sido diseñado por Peña Nieto y compañía, al no entender la geopolítica de este país, han sacrificado al país entero. Fíjense ustedes, con esta entrada, esta irrupción de estos poderes, pues ¿qué van a poder hacer? Es ridículo pensar que van a competir con la ExxonMobil, con el aparatito de hidrocarburos. No está diseñado así. Es más, fíjense que atrás de Televisa, por ejemplo, al abrir telecomunicaciones comentamos que se había abierto 100% y la televisión en 50 y tantos por ciento, en 50%, la televisión mexicana, que es la que forma la cultura nacional,
la que integra al país. Bueno, Televisa ya no es de ese señor que heredó del tigre, el tigrillo aquel que anda, ya no es de ellos. Las informaciones de la Bolsa de Valores establecen que son otros los dueños ya. Está BlackRock y están otras enormes de estos fondos que manejan el mundo entero. Entonces, ahora con haber logrado la apertura de la Constitución y además la estructuración de todo el sistema petrolero y energético, que no tenía por qué haber sido así, para debilitarlo, hacer las empresas chiquitas, porque esa es la posición de los Estados Unidos en todos los tratados que firma, y en con Asia es exactamente lo mismo, ¿verdad? Enanizar a las empresas, ¿verdad? Hacerlas privadas, darles la posibilidad de competir supuesta, y no va a haber los recursos, porque todo esto está manipulado por esta visión neoliberal que no han querido ver. Todo esto ha sido diseñado en el extranjero. Es un modelo perfectamente claro que podemos escribir en cada una de las leyes. Hoy en la mañana veíamos la hacendaria. La ley hacendaria termina siendo privatizadora, termina privatizando todo a través de contratos. ¿Por qué todo a través de contratos si hay un poder y hay un Estado? Le pido concluir, senador, por favor. De manera que es muy importante que entendamos lo que ha pasado, que entendamos que no ha habido un modelo aquí del gobierno de Peña Nieto, ni mucho menos. Lo que ha habido es una entrega y un sometimiento, porque la reforma esta energética significa la culminación de un proyecto geoestratégico. Eso es lo que ha ocurrido, la apertura, la construcción de los aparatos que ellos necesitan para el dominio del país, y eso es lo que están haciendo ustedes al votar hoy por esta última de los eslabones, que son los eslabones de una dominación hegemónica brutal, ¿verdad? Hay que aprender geopolítica, hay que aprender idiomas, hay que hacer algo para rescatar este país. Hoy lo están entregando a un proyecto norteamericano brutal, de hegemonía. Y si quieres analizar lo que están haciendo en Irak, los contratos y cómo están explotando el petróleo en Irak, es exactamente lo mismo. Habrá que ver sus estructuras, sus contratos y este rompimiento de las instituciones que se crean del Estado, lo rompen al Estado, el Estado ya no tiene facultades. Por eso es absurdo también decir que está controlado porque van a manejar el sistema de transmisión no es cierto, el sistema de transmisión está abierto a la inversión extranjera también, ¿verdad? Y eso no se lee porque está en el artículo fulano y en el otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha ocurrido y es lo que tenemos que entender, porque es necesario que México lo entienda. No lo entendieron ustedes, no lo entendieron. No saben de geopolítica, no entienden. Y si saben de geopolítica, son entonces traidores al país. Por eso hemos dicho una y otra vez, esta es traición a la patria. Estamos siendo, en las guerras se hace lo mismo. Fíjense, una de las partes importantes de la guerra, de una invasión, es el condicionamiento de la conciencia. El condicionamiento aquí se dio a través de este dominio, de esta dictadura mediática, que ya les digo, ya Televisa ya es propiedad de los bloques y de estos fondos. ¿Qué es lo primero que hubo? Un condicionamiento mental, un arreglo que es lo que se vio venir, ¿verdad? Ahí empiezan las guerras, ¿verdad? Esta es una guerra, hemos sido derrotados en una guerra que ni siquiera se dieron cuenta que la hubo. Hoy van a votar muy tranquilos creyendo que el país se va a salvar porque va a haber... No, señores, el procedimiento de la guerra y de la destrucción de instituciones y de la instauración de instituciones ajenas para que funcionen sus intereses es lo que han hecho, de pe a pa. Es una desgracia, por eso insistimos, es una traición a la patria, porque además hay un delito en el Código Penal que establece que quien pone en peligro la soberanía nacional, quien pone en peligro la independencia nacional, es un traidor a la patria. Es un artículo que está en el Código Penal de este país y que se puede usar libremente porque es un delito y se puede imputar a quienes caen en esa situación que significa, de acuerdo
con el delito traición a la patria, porque pone en peligro la independencia, la seguridad y la soberanía. Y es lo que se ha hecho. Hemos perdido esta guerra, pero el pueblo va a reaccionar. El pueblo se va a defender. El pueblo no será sometido por esta estructura que está diseñada para explotar los grandes recursos mexicanos y a la población mexicana, manipulándola por medio de la otra reforma, la reforma de telecomunicaciones. Sí estamos transformando a México, pero para convertirlo en una nación derrotada. Derrotado el gobierno, les puedo decir, no está derrotado el pueblo de México y lo van a ver. Muchas gracias. En el uso de la tribuna les ruego, compañeras y compañeros senadores, ser respetuosos del tiempo. En el uso de la tribuna, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra. Con su venia, senadora presidenta. El dictamen a discusión el día de hoy por esta Asamblea es plenamente consistente con el resto de los proyectos de nueva legislación y de reformas a diversas leyes en materia energética. Quiero referirme a lo que considero fundamental en la posibilidad de instrumentar las reformas que hoy estamos aprobando. Quiero referirme a las y los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. El dictamen que hoy nos ocupa establece plenamente la reforma energética, establece con claridad y precisión el respeto irrestricto a los derechos laborales, igualmente a la autonomía sindical. No se violenta ninguno de los derechos legítimos de los trabajadores. Así está establecido plenamente en el dictamen. Los trabajadores de Pemex y de CFE han sido, son y serán pieza fundamental para el desarrollo de estas dos instituciones del Estado mexicano que han sido pilar fundamental en el desarrollo de México. Sin duda que sin las y los trabajadores de estas dos empresas productivas, como aquí ha quedado establecido ya en la reforma constitucional, sin ellos la instrumentación de la reforma energética no tiene futuro. Por eso quiero expresar mi reconocimiento pleno, claro, contundente a las trabajadoras y a los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. En los transitorios se expresa y se establece que la negociación del contrato colectivo de trabajo en materia es sin duda y resultará del acuerdo de voluntades entre las empresas y los respectivos sindicatos. El dictamen establece asimismo la posibilidad de que ante la eventualidad de la próxima negociación contractual que se lleve a cabo durante el periodo de un año, el gobierno pueda absorber, apoyar a las nuevas empresas productivas del Estado, asumiendo una parte de los respectivos pasivos de pensiones y jubilaciones, pero no es un hecho irresponsable, no es un hecho que se dé como una concesión irresponsable. Está también en el cuerpo del dictamen condicionamientos establecidos para que esto pueda acontecer. Y se trata, en primer lugar, de hacer más eficientes a las empresas productivas del Estado, de buscar programas de racionalización del gasto que permitan impulsar el gasto productivo y disminuir el gasto corriente
a través de programas de austeridad y de transparencia en el manejo de los recursos. Se trata de incentivar a las empresas para que tengan una mejor estructura financiera y tengan la posibilidad de competir en condiciones favorables con otras empresas que habrán de estar en estas condiciones de competencia a la luz de las nuevas reglas de participación que vendrán a ser resultado de las reformas que estamos aprobando ahora y que son producto de lo que hemos trabajado en los últimos días. Quisiera terminar expresando en estos últimos 30 segundos mi reconocimiento pleno, amplio, a las y los senadores de la República. He visto aquí un debate apasionado, un debate en donde se han refrendado convicciones, en donde ha quedado claro que hay posiciones que hoy están en la mesa de la discusión, todas respetables, pero que al final de cuentas todas buscan, sin duda alguna, en la honestidad intelectual y en la convicción democrática de cada uno de las y los legisladores en el Senado de la República, el bien de México. Le expreso mi reconocimiento a todas las fuerzas parlamentarias aquí representadas y le expreso mi respeto, por supuesto, a mis amigas y amigos de mi fracción parlamentaria que me dieron hoy la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Es cuanto, ciudadana presidenta, senadora. Muchas gracias, senador, por su respeto al tiempo. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. El dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Deuda, la Ley General de Deuda, propone 2 transitorios relacionados con los pasivos de Pemex y de CFE. El transitorio tercero se refiere a Pemex y propone que el Gobierno federal asuma una parte de la obligación de pago de las pensiones de Pemex. Y el transitorio cuarto, que se refiere a CFE, propone que el Gobierno federal, es decir, el pueblo de México, asuma una parte del pasivo laboral de CFE correspondiente a los trabajadores contratados antes del 18 de agosto de 2008, ya que después de esa fecha pasaron al régimen individualizado. Para cuantificar lo que esto significa para las finanzas públicas y para las empresas del Estado, se necesita elaborar nuevos estudios actuariales. Los pasivos laborales son estimaciones actuariales de las obligaciones que las empresas tienen con sus trabajadores actuales. El monto de estos pasivos se estima mediante cálculos actuariales y comprenden la totalidad de pagos que tendrían que hacer a sus trabajadores a lo largo de un tiempo, el tiempo que dure el pago de pensión, es decir, son pasivos de muy largo plazo. En este cálculo se incluyen a los trabajadores actuales, pero también se incluyen a supuestos trabajadores de una supuesta plantilla laboral en crecimiento para los próximos 100 años. El monto contrasta mucho con el número de pensionados que tenemos en el país. Al cierre de 2012 existían 95,617 pensionados de Pemex, que representaron el 76% de trabajadores en activo, que en total son 125,260 trabajadores. Pero queremos que vean esta gráfica, cómo el pasivo, el número de trabajadores ha venido en ascenso, mientras que
como lo hemos demostrado en otros debates, se ha venido desmantelando a las empresas, se ha venido achicando a los activos, han vendido plantas, se ha privatizado tanto CFE como Pemex de una manera paulatina y silenciosa. ¿Cómo es posible que aumente la planta laboral y al mismo tiempo se estén reduciendo los activos y el tamaño de las empresas, que son muy distintas a las que teníamos, por ejemplo, en 1999. Tenemos un periodo de gobiernos panistas donde se incrementó sensiblemente la plantilla laboral. Y como esto es un dato atípico, porque el PAN no contrata gente más que altos funcionarios, se tiene que hacer una revisión de los datos, porque evidentemente que no se trata de trabajadores de base, se trata de élite y de un cargo a las finanzas públicas que se tiene que revisar en una auditoría. Por otra parte, está un pasivo laboral que crece, si ustedes revisan, en cada sexenio aumenta, acaba un sexenio y aumenta, y acaba de terminar un sexenio y ahora no aumentó poco, sino que aumentó 76%. Se requiere una auditoría. El dictamen de la Cámara de Diputados en efecto admite que la Auditoría Superior de la Federación haga una auditoría a todo esto, pero la Auditoría Superior de la Federación a veces es ¿cómo se diría? Un muro de lamentaciones. Solamente da datos, investigaciones muy importantes, pero nadie le hace caso. Por eso proponemos que el Senado tenga una comisión que a la par de la Auditoría Superior de la Federación se vea con mucho detalle cada uno de los nombres de los trabajadores, que sean gente de carne y hueso, que no sean aviadores, que no sean familiares de los de la élite, que no se inflen pues las cifras, porque esta cifra que nos dan de 1.288.000 millones de pesos debe de tener una explicación y le debemos exigir al gobierno una explicación de por qué nos entrega este dato, por qué en 2012 eran 731.000 millones y ahora está pidiendo ya no 1.2 como lo informa Pemex a la SEC, sino nos está pidiendo 1.6 billones de pesos, que es una cifra inaceptable. Por el tiempo voy a saltarme varios conceptos que quería hablar con ustedes, pero diríamos que Pemex y CFE pronto serán desmanteladas, entrarán en un proceso de extinción, así como todos los trabajadores van a ir achicándose la planta laboral. El pasivo laboral que ha venido creciendo, pues se va a ver reducido sustancialmente en su plantilla laboral. Así ha pasado con todas las privatizaciones, no vengan a decir que no, porque los ferrocarrileros son un ejemplo, los trabajadores de DINA son otro ejemplo, los de AMSA son otro ejemplo, y cuanta privatización ha habido, hay un ejemplo de cómo los trabajadores van perdiendo, se va achicando la plantilla laboral. En la reforma energética privatizadora que está por consumarse, implicará una reducción también de las actividades de CFE y de Pemex. Ya solo se entiende una sola actividad, la de exploración y extracción, todo lo demás entró a la privatización y al remate. Entonces, no debe de haber, ¿por qué hablan de nuevas contrataciones? No debe de entenderse eso. Lo que es claro es que habrá una reducción. Tampoco puede admitirse que pase a la deuda una proyección a 100 años, dada la reforma energética en cuestión, la contrarreforma energética en cuestión. Están en un proceso de extinción y por lo tanto es insostenible, inaceptable que
estos estudios actuariales que nos entregan sean válidos. Tienen que hacerse nuevos estudios actuariales, deben transparentarse todos los datos concretos, debe hacerse la curva descendente que implica esta contrarreforma laboral y se tienen que modificar las actuales estimaciones. Le pido concluir, senadora. Sí, por obvio de tiempo y por respetar el tiempo, voy a dejar hasta aquí mi intervención. Espero para hechos dar otros datos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Gracia hasta por 5 minutos. Con la venida de la presidencia, yo presenté una reserva respecto a estos dos artículos. No es que esté en contra del concepto, pero sí en la forma. México, contrario a lo que muchos aquí parece que piensan, no empezó en 1988. Y el PAN ya era demócrata en esa fecha. Y el PAN, precisamente en esa campaña presidencial, trajo por primera vez con su candidato Manuel de Jesús Cloutier el tema de esta reforma energética a su plataforma política con toda contundencia y con toda claridad. Pero ¿por qué digo que México no empezó en 1988? Porque antes de ese año había líderes sindicales igualmente, había sindicatos con las mismas deficiencias. Y quienes hoy critican esta reforma, cuando fueron echados algunos de esos líderes, fueron arropados sus seguidores en las filas de la izquierda. ¿Por qué digo que estoy a favor del concepto, pero en contra de la forma? Porque efectivamente la irresponsabilidad, las malas negociaciones, el trato a los sindicatos no como representantes laborales, sino como factores políticos de poder al servicio de determinada bandera partidista, nos ha llevado a una proyección actuarial casi inviable que empresa alguna, ya sea CFE o Petróleos Mexicanos, pueda ser competitivo si no se genera un rescate de este pasivo laboral. En eso puedo coincidir. En lo que no puedo coincidir es en que esta legislatura, que este Senado de la República diga, hago ese rescate siempre y cuando se dé una auditoría, siempre y cuando se dé modificaciones a las condiciones laborales a efecto de generar cuentas individualizadas. Yo propongo que se inviertan las cosas. Yo sí le puedo decir al pueblo de México que se requiere este saneamiento, pero que este Congreso de la Unión puede hacer este saneamiento solo una vez que tengamos la información de esas auditorías y la información referente a estas modificaciones laborales. Yo propongo en mi reserva que se establezca la obligación de la Autoridad Superior de la Federación de hacer las auditorías respectivas, que se exhorte a ambos sindicatos a efecto de que procuren hacer las modificaciones a los contratos y a las condiciones laborales y se individualicen las cuentas. Y una vez que se dé esto, que tanto la auditoría como las empresas productivas del Estado informen a ambas cámaras de esta circunstancia para que podamos valorar si esta información es suficiente para poder tomar la gran decisión de hacer deuda pública una cantidad que es excesiva y que afrenta a la comunidad de nuestro país. Yo le pido a los senadores que reflexionemos, no en dejar de arreglar este problema de fondo hacia atrás y ver hacia el futuro, pero únicamente que lo hagamos cuando tengamos la información suficiente para ver por qué pasaron esas circunstancias,
quiénes son los responsables y tener la certeza que hacia el futuro nunca se darán estas irresponsabilidades. En caso contrario, si no se dan estos candados, si no cerramos la puerta y no como hoy que les damos un cheque de blanco y les dejamos la puerta abierta, yo en lo personal no podré votar a favor de comprometer una cantidad tan importante de los recursos mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador. Agotadas las intervenciones sobre el tema autonomía sindical y derechos de los trabajadores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas de modificación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas de los artículos de primer tema. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aceptan, señora presidenta. Los artículos reservados del primer tema se mantienen en los términos del dictamen y se reservan para su votación nominal, concluida la discusión de los temas siguientes. Iniciamos la discusión de los artículos del tema utilización de los ingresos petroleros. Solicito a la Secretaría dar lectura a los artículos que se consideran en dicho tema. Los artículos del segundo tema son el 2, el 5, 17, 21, 21 bis, 40, 87, 88, 93, 94, 95, 96 y la disposición sexta transitoria correspondiente a las reformas de la Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria y el artículo sexto transitorio del proyecto de decreto y la adición de dos transitorios séptimo y noveno. Es todo, presidente. Muchas gracias. Para presentar el tema tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo. Gracias, presidente. Me causa un poco de sorpresa la intervención del senador Gracia, porque parece que se le olvida que estuvieron 12 años en el poder y tuvieron la misma complicidad política que históricamente tuvo el PRI con los sindicatos. Nada más le recuerdo la participación del sindicato de maestros en la elección de Felipe Calderón, o le pregunto qué hizo los gobiernos panistas en su relación con el sindicato de Pemex. Eso que le preocupa ahora en tribuna, pues cuando fueron gobierno parece que no le preocupó. El tema que nos convoca en este momento son las reformas a la ley de presupuesto. Ya tuve una intervención donde señalé claramente cómo se cambia la naturaleza de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, donde le tendríamos que quitar el concepto de responsabilidad, porque en realidad lo que se hace con estas nuevas disposiciones es darle una nueva salvaguarda al gobierno para que no tenga que tocar absolutamente bajo ninguna circunstancia su tendencia de gasto público, incluso en situaciones de crisis donde hasta el momento lo que se ordena es la reducción del gasto no productivo para que se ajuste el cinturón como lo tienen que hacer las familias y las empresas en caso de crisis. Esta ley debería seguir protegiendo que el gobierno actúe con una lógica de prudencia en el ejercicio del gasto, pero el planteamiento resulta finalmente en que esto se convierte en una extensión de la reforma hacendaria. Se sigue hablando, del tema de las pensiones. Insisto que esto es un truco. Ni siquiera vale la pena analizar qué va a entrar y qué no va a entrar. Yo pregunto, decía el senador Gil, que es reconocido por su conocimiento de leyes, pero hizo varios errores en términos económicos, porque él nos explicaba de muy buena manera que la deuda pública de
la deuda contingente, los pasivos contingentes laborales de Pemex ya son deuda pública. Pues yo le quisiera preguntar al senador Gil, si ya es deuda pública, ¿por qué no se reporta en los informes del gobierno? Porque hay un apartado especial para pasivos contingentes, hay un indicador que son los requerimientos financieros del sector público y no están en ningún lado esos pasivos. Por eso exponía yo que si vamos a entrar en esta metodología tendríamos que ser parejos. Y hay más de 100 puntos del PIB en los distintos sistemas de pensiones que no son registrados y que son deuda pública contingente de la banca de desarrollo, de los sistemas de pensiones estatales, de las universidades y un largo etcétera que está ahí pendiente. Por eso sugerimos, propusimos, como siempre trajimos a esta tribuna propuestas, que hagamos un indicador de sustentabilidad fiscal donde podríamos empezar a monitorear este tipo de deudas. Yo quisiera que alguien me explicara, pensándolo en los hechos y suponiendo que esto se aprueba, suponiendo sin conceder, ¿cómo va a ser la materialización de esta transición de un pasivo contingente a deuda directa? El pasivo contingente es una proyección actuarial de una obligación que va a ocurrir en el futuro. Quisiera preguntar cómo se actualiza en este momento, cómo se materializa como deuda directa. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, yo insisto que esto es un artificio de un plan que se tiene para trasladar a los trabajadores de Pemex al sistema de Afores, al sistema de cuentas individualizadas. Lo único que se está haciendo es poner un factor de presión para la negociación. Por eso le digo a los trabajadores de Pemex que no es la única solución. Por supuesto que es deseable que se ponga orden en ese rubro a la paraestatal. Por supuesto que pensar que tener un esquema no contributivo no va a afectar a Pemex en el largo plazo, pues sería ingenuo. Pero no es blanco o negro, no es el sistema actual o las Afores. Se podría plantear un esquema contributivo que fuera un esquema solidario y definir muy bien cuáles son los beneficios. ¿Por qué no es la opción las Afores? Porque ya lo explicó muy bien el senador Mayans. Es un desastre en el sistema. Siempre se habla de los grandes beneficios de las Afores en términos del ahorro interno del país, más de 12 puntos del producto acumulados ahí. Pero nunca se habla de qué pensión va a tener ese trabajador a su edad de retiro, pues menos de un salario mínimo, y tampoco se habla del pasivo contingente que se genera todos los días para que al final, a la hora de que se retiren los trabajadores, el gobierno tenga que poner la parte para que esa pensión pueda llegar a un salario mínimo. Pero mientras, en el transcurso de toda la vida del trabajador, las Afores siguen generando ganancias extraordinarias. Entonces, no es posible hacer esta transición de un pasivo contingente a una deuda directa cuando no se ha vencido ninguna obligación. Entonces esto es simplemente un artificio. Senador Gil, usted nos explicaba cómo no se puede hacer esta transición. No podemos registrar en este momento como deuda directa un pasivo que tiene un carácter contingente que es puede o no puede ocurrir. También se mencionaba ante una afirmación del senador Ríos Peter que no tiene nada que ver el tema de los créditos. Le voy a decir cómo sí se puede relacionar. Como no tenemos un sistema
de contribuciones, como los trabajadores no aportan a Pemex, el monto de las pensiones año con año se toman del presupuesto. Se hizo un fondo laboral de pensiones en 1997 con la idea de ir generando reservas y disminuir la presión fiscal en el futuro. Sin embargo, nunca se cumplió cabalmente con la proyección actuarial para generar estas reservas y se utilizó este fondo como una bolsa adicional. Ejemplo lo dio la senadora Dolores Padierna cuando demostró que hubo un retiro por lo menos de 4,000 millones de pesos en 2008 que fueron destinados para otro tipo de gastos. Dado que sí existe un fondo laboral y todo lo que se toma para pagar las pensiones vienen del presupuesto directo, cualquier tipo de quebranto, obligación adicional que se genere en el corto plazo, bueno, podría estar derivado o podría impactar de manera directa en lo que Pemex tiene que proyectar en sus balances hacia el futuro. Deteriora la posición general de Pemex. Entonces, aprovechando que está por aquí, senador Gil también, me extraña mucho su concepto de combate a la corrupción, de transparencia. Usted dice que con la competencia se va a resolver el problema de la corrupción. Hay que ir más allá, es un problema también de controles democráticos. Ayer yo narraba dos claros ejemplos que han ocurrido en Estados Unidos, dos claros ejemplos de corrupción donde tenemos tal vez el modelo de competencia perfecta o al que muchos quisieran llegar. En Estados Unidos describimos el caso de Alaska, donde se demostró que había una sobreestimación de costos por parte de la empresa privada que estaba pues viéndole la cara al gobierno estatal de Alaska. También le describí pues la trampa que hicieron pues varias petroleras en el caso de Alabama, donde finalmente se pudo demostrar ese fraude. Es decir, no solo basta la competencia para eliminar la corrupción, faltan controles democráticos y también ahí hicimos propuestas. Dado que es un sector extraordinario y genera ganancias extraordinarias, teníamos también que generar condiciones más estrictas para controlar la corrupción. En su caso, déjeme decirle que propuse que las sanciones o que se evitara que exfuncionarios de alto nivel pudieran pasarse a una empresa privada del mismo sector, no solo con un año de restricción, sino que nos fuéramos a 3 años. Prácticamente todos los directores de Pemex actualmente trabajan en alguna empresa transnacional relacionada con el petróleo. Entonces hay que poner un control mayor. También propusimos que hubiera mayor información en todos los procesos de negociación que van a hacer la Secretaría de Hacienda contrato por contrato, donde se va a definir a través de las contraprestaciones el principal porcentaje de la renta petrolera con la que se va a dar el Estado. También hicimos otra propuesta que tampoco fue considerada porque la ley de hidrocarburos que presentamos no se dictaminó. Con esto termino, que tuviéramos un sistema de gestión del desempeño, donde fuéramos registrando el grado de cumplimiento de los compromisos que van a hacer las empresas internacionales con Pemex, si están cumpliendo la ley, si cumplen sus pagos, si tienen un comportamiento de respeto a las medidas ambientales, en fin, que nos diéramos una información adicional de estas empresas que no conocemos, porque lo excepcional de la situación que vamos a vivir con esta reforma es que quien vende, que en este caso es el Estado mexicano, sabe mucho menos cosas que el que compra. Es decir, el que compra, las empresas extranjeras que vienen por el petróleo, conocen mucho más del que está vendiendo, que nunca ha tenido este tipo de relación con el sector privado y es la fuente casi siempre
de muchos abusos, de muchos aprovechamientos que se dan sobre los gobiernos. Por último, quisiera hacer algunas diferencias en por qué el Fondo Mexicano no es un fondo de ahorro y es una mezcla entre fondo de estabilización que se malogra y que realmente la utilidad más importante que va a tener es la de ser una tesorería alterna para ofrecer otra garantía adicional a las empresas petroleras para decirle: tus ingresos, la renta que te toca, no va a entrar a la tesorería de la Federación, la manejamos acá por fuera con un comité técnico controlado por el secretario de Hacienda y con un orden de prelación que, ordenado por la ley y la Constitución, de pagarte a ti, extranjero, en primer lugar el destino de la renta petrolera. Esa va a ser realmente la finalidad más importante de este fondo, dado que en el mediano plazo no vemos ninguna posibilidad de que cambie la proporción de ingresos petroleros, que giran alrededor del 4.7% del PIB. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo el mismo destino del gasto. Muchísimas gracias. Gracias, senador Delgado. Informa a la Asamblea que el senador Raúl Morón Orozco entregó en esta mesa directiva su intervención en cuanto al primer tema del dictamen que estamos discutiendo, lo cual se integrará al diario de los debates. Gracias, senador. Sonido en el escaño el senador Gil. ¿Para hechos? ¿Perdón? Alusiones, presidente. Por favor. Gracias. Gracias, presidente. Fui aludido, pero más que contestar una alusión, debo formular algunas precisiones técnicas a lo dicho por el senador Mario Delgado, precisiones estrictamente técnicas. A ver, según todos los manuales de estadística y finanzas públicas que reconocen las economías avanzadas, de entrada las economías que forman parte de la OCDE, no es una práctica internacional reconocer como deuda pública los pasivos laborales. Generalmente los pasivos laborales se reportan en documentos separados. Si usted revisa, por ejemplo, los criterios de política económica de los últimos años, va a encontrar usted las estimaciones de los pasivos laborales, de todos los pasivos laborales, no solamente de Pemex y CFE, sino también, por ejemplo, Luz y Fuerza del Centro, las pensiones del IMSS, las pensiones del ISSSTE, y va a encontrar usted un apartado en el cual se hace una proyección sobre cuánto de eso implica una obligación al Estado y deben devengarse esas obligaciones año con año. Pero también, si usted revisa los estados financieros consolidados de Pemex y CFE, se va a dar cuenta que existe un apartado específico en el cual se cuantifica el pasivo laboral y específicamente las pensiones y las jubilaciones. Cuando se dice pasivo laboral contingente, no es, como usted lo dijo aquí, senador Delgado, que es una obligación cuya realización se incierta. Al contrario, se denomina pasivo contingente porque va a producirse no en este momento, sino en un futuro predecible. No hay forma de no pagar por parte del Estado mexicano las pensiones y jubilaciones del sector público. No hay manera de evadir el cumplimiento de esa obligación. No podemos abstraernos del cumplimiento de las pensiones y jubilaciones, sobre todo en modelos del sector público que son modelos de pensiones no contributivas, es decir, donde el trabajador no aportó absolutamente nada a su jubilación y a su pensión. En consecuencia, senador Delgado, no hay ninguna contradicción, insuficiencia o equívoco en mi argumento. Es pasivo contingente porque es una obligación de realización cierta en el futuro que se va devengando año con año conforme se vayan actualizando los supuestos para las pensiones y las jubilaciones. Dice usted también que yo dije
que el mejor antídoto, de lo cual estoy convencido, para la transparencia, la rendición de cuentas y para el combate a la corrupción, ciertamente es la competencia. Y le va a hacer muy bien a Pemex competir, porque mire usted, para que pueda encontrar un socio o un inversionista va a tener que transparentar sus operaciones, tendrá que transparentar sus estados contables, tendrá una mayor exigencia interna para poder ser atractiva y ser económicamente solvente hacia adelante y pueda realizar el mandato que tiene por Constitución, pero también las asociaciones estratégicas que pueda tener con cualquier empresa estatal en el mundo o bien por cualquier particular. Pero lo que ustedes han olvidado durante todo el debate es que esta reforma no está aislada del sistema jurídico, no es aislada al ordenamiento jurídico. Le explico. Quedan vigentes todos y cada uno de los controles parlamentarios, políticos, sociales, los controles de bolsa, es decir, las capacidades que tiene el Congreso para revisar la aplicación de los recursos públicos. Decían el día de ayer que no se establece un régimen de transparencia, parece que se les olvidó la vigencia del artículo 6º constitucional. En ningún momento, los recursos que genere Pemex por el mandato que tiene por Constitución